Hello guys, how are you? Today we're gonna talk about simple past in English, ¿ok? Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de lo que es el pasado simple del inglés. Vamos a hacerlo resumido y bien rápido para que se pueda entender. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron en un momento específico del pasado, ¿ok? Las oraciones positivas se construyen utilizando un sujeto, un verbo y un complemento. El complemento tiene que ir en función del verbo, utilizando ciertas expresiones de tiempo como last night, week, weekend, month and year, ¿ok? También podemos utilizar expresiones como el número, cualquiera de ellas, un número acá, cualquiera de ellas, más la expresión ago, para decir que fue hace tiempo atrás. Por ejemplo, una semana atrás, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. El verbo acá es importante de notar que tiene que utilizarse en pasado simple. ¿Por qué digo pasado simple? Porque resulta que en la lista de verbos ustedes tienen dos tipos de pasado, un pasado simple y un pasado perfecto o un participio en los verbos. Muy bien, entonces hagamos un ejemplo de cómo sería. El verbo sería eat en presente. Jenny ate pizza yesterday. Muy bien. Jenny comió pizza anoche. Tony worked 2 days ago. 2 days ago. Tony trabajó hace 2 días. Así se construyen las oraciones en pasado simple. Disculpen. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos de preguntas, las preguntas se construyen utilizando un auxiliar conocido como did al inicio. El orden es exactamente igual, pero utilizando el auxiliar did y cambiando ahora el verbo a presente. ¿Por qué? Porque yo teniendo el did no puedo colocar el verbo en pasado. Did Tony work 2 days ago? ¿Trabajó Tony hace 2 días? Did Jenny eat pizza yesterday? ¿Comió pizza Jenny ayer? Así, estas son las preguntas. Did, el sujeto, y el verbo tiene que ir en presente para que se haga más simple. ¿Por qué? Porque ya está el did allí en la oración incluido. Por eso no puedo colocar al verbo en pasado. Ahora, cuando voy a negar, las negaciones se construyen de una manera muy simple. Sujeto, el auxiliar, en negativo, el verbo y el complemento. Pero cabe acotar que el verbo tiene que ir en presente. ¿Por qué en presente? Porque yo tengo aquí el auxiliar did en pasado, en negativo, que igualito ya me indica que esa oración es pasado. Entonces digo, Jenny didn't eat pizza yesterday. Tony didn't work 2 days ago. Y así se construyen las oraciones negativas. Entonces ya vimos oraciones negativas que se utiliza el didn't, el verbo en presente. ¿Por qué? Porque ya tengo acá este señor que me indica que es pasado. Oraciones en positivo, donde debo utilizar el verbo en pasado para indicar que esa oración es pasado, valga la redundancia. Y las preguntas que utilizan el mismo orden de la pregunta, pero utilizando el auxiliar did al inicio de la oración y colocando el verbo en presente. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, ya el auxiliar did me indica que eso es pasado. De esa manera podemos construir oraciones en pasado simple. Bye bye, take care.